Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre un gusto y un placer acompañarte en una clase más, en esta ocasión en la asignatura correspondiente a legislación educativa. Ya vamos un poquito adelantados, perdón, en nuestras clases y es por eso que el día de hoy pues, llegamos a un punto importante en donde ya en materia de legislación nos vamos a adentrar pues a este punto en donde es necesario conocer las leyes de arriba abajo, de derecha a izquierda, del centro a los extremos, para que estemos realmente informados sobre los límites, los alcances, los derechos, obligaciones y funciones que tenemos al desarrollar una profesión. En este caso, las profesiones eh, ligadas al terreno de la educación. Así es que yo te invito a que te adentres en este mismo instante y en ese mismo momento al maravilloso mundo de la educación, traigas tu lápiz, tu pluma, tu carpeta, tu libreta, hojas, en lo que sea que vayas a anotar y vamos a compartir pantalla para iniciar con la clase del día de hoy. Dame unos segunditos mientras carga. Ay, perdón, atentos a las diapositivas del día de hoy, que va a ser algo que vamos a revisar de manera muy breve. Ya las vimos, pero quiero enlazarnos muy rápido para que veas un poquito de cómo es que vamos a pasar de una situación a otra. Ok, vamos a ver dos videos muy rápidos. Iniciamos con este. Muchas de las instituciones de nuestro actual México no son cuestionadas, porque las damos por hecho pensando que siempre han sido así. Pero ¿cómo crees que era ir a la escuela en tiempos mesoamericanos? ¿Cómo nace y se desarrolla el sistema educativo en nuestro país? Vayamos y averigüémoslo al pasado. Hola, yo soy Cecilia Arriola y antes de continuar te invito a que te suscribas al canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Y ahora sí, comencemos. Mucho antes de la llegada de los españoles y de la creación de lo que hoy conocemos como el sistema educativo en el país, la educación estaba presente con formas y saberes distintos. En el antiguo México de los mexicas había un término para designar el acto de criar y educar a los hombres. Era el Tlacahuapahualitztli, que era un proceso que en primera instancia se realizaba en la casa paterna. En ella Ok, que esto tal vez no era una ley escrita, pero que sí era una ley natural en la manera de observar la educación, la transmisión de conocimientos y saberes de esta cultura. Seguimos. se buscaba inculcar, según nos menciona Miguel León Portilla, la idea de fortaleza y de control de sí mismos. El Códice Mendocino relata que se racionaba la dieta de los infantes para enseñarles a controlar el apetito, al igual que los quehaceres domésticos, como el acarrear el agua o la leña. La misión principal era enseñarlos en estos principios de autogobernarse y conocerse a sí mismos, así como el amonestarlos en caso de que fallaran en dichos principios. El segundo acto de este proceso de Que ya estamos viendo un tipo de norma impuesta. Atentos, regreso tantito. antes, para enseñarles a controlar el apetito, al igual que los quehaceres domésticos, como el acarrear el agua o la leña. La misión principal era enseñarlos en estos principios de autogobernarse y conocerse a sí mismos, así como el amonestarlos en caso de que fallaran en dichos principios. El segundo acto de este proceso de crianza y educación, los jóvenes nahuas ingresaban a los 15 años al Tepochcali o al Calmecac.
Esta segunda era la escuela de tipo superior, en la cual se educaban a los nobles y a los futuros sacerdotes. Algunas fuentes difieren en cuanto a la edad de ingreso a estas escuelas, entre los 6 a los 9 años. Muchos historiadores manejaron la idea de que en el Tepochcali era para los más iguales, es decir, para la gente del pueblo, y el Calmecac para los nobles. Al momento no tenemos dato verificado o conocido que esto esté estipulado en una ley. Sabemos que así ocurría por algunas transcripciones, por algunos códices, ¿ok? Por algunos dibujos, y sabemos que pudo haber sido así. No sabemos si llevaban como tal ahora acto administrativo, aunque debido a inferencias sobre la organización y administración de las culturas prehispánicas, se cree que puede ser así, ¿ok? Pero al momento, este tipo de organización estaba supeditada a desarrollo de una cultura. Por eso es importante entender en qué parte de la evolución histórica está nuestro país para poder entender el sistema educativo y por ende desarrollar las políticas, leyes, normas, reglamentos, etcétera, para consolidar los objetivos. Continuamos. Sin embargo, intelectual del estudiante eran los tlamaltinime, pues comunicaban lo más elevado de la cultura náhuatl. Por otro lado, en el Tepochcali era la escuela para la formación bélica, y siendo esta de las profesiones más prestigiadas, los padres decidían dejar en esa escuela a sus hijos. A los estudiantes, o también llamados momastique, se les enseñaba cuidadosamente el buen lenguaje, es decir, retórica. De este conocimiento se enseñaban dos tipos, para hablar de forma culta y noble, y la forma para el pueblo. Se les enseñaban los cantares, los cuicatl y los tecuicatl, los cantos divinos, que quedaban inscritos en los códices. También se les instruía en las artes de la cronología y astrología, el libro de los sueños, el temicamatl, y el libro de los años, el xiumatl, además de la enseñanza de la historia contenida en los códices y libros. Esta enseñanza tenía una función humanista, pues aunque rígida, buscaba tener impacto en la autodisciplina de cada individuo, dando sabiduría a los rostros y fortaleza a los corazones. Después de la conquista de los españoles... Y aquí ya tenemos un modelo de leyes naturales, ¿ok? Un modelo regido por leyes naturales, ¿sí? En donde podemos encontrar y en donde podemos ver eh, que el desarrollo de la cultura estaba regido un poco o aunado un poco al entendimiento de los fenómenos naturales y cómo empatar el físico, el alma, el espíritu, lo cósmico, ¿sale? Y por ahí podemos entender que esas leyes naturales no eran paralelas, sino que coexistían con los seres humanos, con la historia de estas civilizaciones que poblaron el territorio antes que nosotros. La educación corrió a cargo de las órdenes Y ojo aquí, religiosas, franciscanos, dominicos y jesuitas, que tuvieron la misión de imponer sus conocimientos religiosos como parte de una segunda conquista, la espiritual, con la evangelización. En el año de 1523, Fray Pedro de Gante fundó el Colegio de Texcoco, la primera escuela europea en América. Los frailes aprendían el náhuatl para enseñarles las principales oraciones, como el Padre Nuestro y el Ave María. También les enseñaban algunos oficios, principalmente la carpintería, a leer, escribir, cantar y tañer instrumentos musicales, así como la doctrina cristiana.
Don Vasco de Quiroga, conocido como el Tata Vasco entre los purépechas, en Michoacán fundó pueblos escuelas en los que fomentó la formación de artes y oficios. La primera escuela de enseñanza superior indígena fue el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco en 1530. Ok, vamos a También les regresar tantito enseñaban aquí. algunos oficios, principalmente la Te carpintería, platico a algo leer, muy rápido, espiritual, con la evangelización a los corazones. Después de la conquista de los españoles, la educación corrió a cargo de las órdenes religiosas, franciscanos, dominicos y jesuitas, que tuvieron la misión de imponer sus conocimientos religiosos como parte. Dame 2 segundos, dame 2 segundos. Ok, eh, aquí vamos a ver que estas órdenes religiosas, cuando llegan a La México, educación corrió a cargo de las órdenes religiosas, franciscanos, dominicos y jesuitas, que tuvieron la misión de imponer sus conocimientos religiosos como parte de una segunda conquista, la espiritual, con la evangelización. En el año de 1523, los reyes católicos extienden o solicitan un permiso para explorar tierras nuevas al Papa Alejandro VI para que no tuvieran problemas en aquellos tiempos económicos y políticos. Y posteriormente podemos encontrar que déjame te doy el dato exacto, Eh, una vez que se realiza la conquista, se solicita, ojo, ojo, la conquista de México, bueno, la llegada de Hernán Cortés a América es 1519, caída de Tenochtitlan 1521, ok, años exactos. Después, pues viene una conquista territorial económica que es disfrazada de una conquista espiritual en donde llegan las órdenes religiosas con la consigna de eh, alfabetizar, imponer la religión a todos aquellos considerados como naturales. Aquí ya existen algunas cartas, aquí ya existen en específico las bulas papales, si quieres investigarlo, investigalo así como las bulas papales, en las cuales se solicita del Reino de España el permiso para poder continuar con la evangelización en los nuevos territorios. Obviamente, pues se solicitó una cosa y sucedió otra, ¿no? Que si no sabes, pues la conquista no solamente fue por las armas, sino en lo espiritual, y en lo ideológico sobre todo. Entonces, en ese sentido, las bulas, Fray Pedro de Gante Fray Pedro fundó. del Gante, todos los autores que vamos a ver ahorita, la Compañía de Jesús, que conocemos como los jesuitas, los monasterios, las carmelitas descalzas, todas las órdenes religiosas que tenía España en su poder en ese momento fueron enviadas a México con la intención, pues, de primero civilizar, por decirlo de alguna manera, a aquellos que se les consideraba seres primitivos por no entender sistema educativo, lenguaje, etc, etc, etc. Ok, seguimos. El Colegio de Texcoco, la primera escuela Este colegio europea todavía en existe, ¿eh? América. Los frailes aprendían el náhuatl Un servidor lo tiene muy cerca de aquí de su casa y todavía existe. para enseñarles las principales oraciones, como el Padre Nuestro y el Ave María. También les enseñaban algunos oficios, principalmente la carpintería, a leer, escribir, cantar y tañer instrumentos musicales, así como la doctrina cristiana. Don Vasco de Quiroga, conocido como el Tata Vasco entre los purépechas, en Michoacán fundó pueblos escuelas en los que fomentó la formación de artes y oficios.
La primera escuela de enseñanza superior indígena fue el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco en 1537. La educación siguió en manos de los religiosos por muchos años. Los estudios estaban reservados para los hombres, Y restringidos estaban en muy ligados a instituciones las religiosas leyes y que no solo ordenamientos controlaban la educación, de la también los educación hospitales, católica. asilos y hospicios. ¿Ok? Ya había como un reglamento de uso, de beneficios, de quienes se podrían entrar, de quienes no, de cuáles eran los Así, las requisitos. reformas progresistas a mediados del siglo XIX, en medio de la trifulca entre liberales y conservadores, se logró un consenso entre ambas ideologías acerca de la importancia de educar a la población para promover el progreso. Así, se crearon las instituciones educativas nuevas, como la Compañía Lancasteriana, que llegó en 1822. De esto, La cual utilizaba el método de enseñanza diseñado por los ingleses Lancaster y Bell. de esto te voy a dejar la carta lancasteriana, la cartilla lancasteriana para que la leas y la vamos a comentar dentro de 2 clases. ¿Ok? En el que el maestro preparaba a los alumnos mayores y más a los demás alumnos. Así, el profesor solo se encargaba de la disciplina y supervisión. De este modo, se suplía la falta de maestros. Para los años de la República restaurada, el proceso de secularización ya se encontraba un poco más avanzado y se impulsó la educación pública y laica. En 1867, Gabino Barreda inició una reforma educativa que promovía la educación basada en las ideas liberales y en la investigación científica. En 1868 fundó la Escuela Nacional Preparatoria, además de un gran número de escuelas de instrucción primaria y de educación superior, basadas en la corriente positivista influida por Auguste Comte. Sin embargo, la educación seguía siendo el privilegio de solo unos pocos. La mayor parte de la población continuaba siendo analfabeta. Durante la época del gobierno de Porfirio Díaz, Justo Sierra, como ministro de Educación, presentó en 1881 la propuesta para la creación de una universidad nacional basada en un modelo universitario alemán, y fue en 1910 cuando Porfirio Díaz decretó la creación de la Universidad Nacional de México. Y en 1905, Justo Sierra le dio el carácter de laico a la educación y se creó la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. Dato histofílico: a finales del Porfiriato surgió un movimiento cultural llamado el Ateneo de la Juventud, un grupo de intelectuales, entre ellos Antonio Caso, Alfonso Reyes, Pedro Enríquez Ureña y José Vasconcelos, que provocó una revolución cultural antes de la revolución política de Madero en 1910. Este último personaje fue una figura elemental en el devenir de la educación en México. México era prácticamente un país analfabeta, con el 84% de su población que no sabía leer ni escribir. La incorporación del artículo 3 de la Constitución de 1917 buscaba remediar este fuerte rezago en el país, considerando que era indispensable educar a la población para sacar al país adelante. Venustiano Carranza entonces suprime la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes por no apegarse a la idea de democratizar la administración pública, pues esta abarcaba el Distrito Federal y los territorios federales solamente. El gobierno de Carranza no hizo más, pues consideraba que el aspecto de la educación le tocaba a los ayuntamientos y estos no contaban con los recursos necesarios para satisfacer la demanda educativa nacional. Es hasta el gobierno de Álvaro Obregón que se crea en 1921 la Secretaría de Educación Pública, para poner en real práctica el artículo 3 de la Constitución y reducir el porcentaje de analfabetismo, con la finalidad de que la Federación retomara coordinar la tarea de educar a la nación, siendo esta la carta más fuerte del gobierno obregonista. Al frente de la Secretaría quedó José Vasconcelos, un intelectual que ya era rector de la Universidad Nacional. Ocupó el cargo de director de la Secretaría de 1921 a 1924. En estos años se construyeron muchas escuelas públicas y bibliotecas. También el Estadio Nacional, pues parte de la visión de Vasconcelos era que la formación intelectual no era suficiente. Las nuevas generaciones tenían que ejercitarse físicamente para seguir la máxima de mente sana en cuerpo sano.
Esta secretaría tuvo varios programas, como los desayunos escolares para alumnos de escasos recursos. Expandió la educación a los lugares más recónditos del país, el campo, la selva, las minas, las fábricas y las comunidades indígenas. La imagen del maestro en esta época se hizo preponderante como un misionero cultural. José Vasconcelos impulsó un amplio programa editorial que publicaba de manera masiva los clásicos de la literatura y cultura universal. La política conocida como vasconcelista trascendió en el ámbito educativo por muchas décadas, pero también marcó la tónica en un movimiento de mexicanidad. Según nos comentan los historiadores Sandra Molina y Alejandro Rosas, construyó una visión muy polarizada de la historia, que no permitió matices, es decir, reinterpretando a personajes como Hernán Cortés, Santana, Maximiliano, conservadores franceses, porfiristas, huertistas y el clero, convirtiéndolos en los máximos enemigos de las causas sociales. Este enfoque histórico sigue presente en las aulas de nuestro país. A través del muralismo se maximiza este movimiento de mexicanidad que tuvo su apogeo en esta época. Esta era una corriente artística que en México inicia aproximadamente en 1922. Mostraba la nueva realidad social inspirada en lo nacional, lo popular y lo revolucionario. José Vasconcelos fue el impulsor de este movimiento. Los principales exponentes fueron el doctor Atl, Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Roberto Montenegro, Juan O'Gorman y Jorge González Camarena. Ellos mostraban en sus obras al indigenismo, los campesinos, obreros y el pueblo en general como el protagonista de la realidad social. Dato histofílico, la influencia de este movimiento de mexicanidad y nacionalismo tocó otras partes de la cultura, como la literatura, al surgir el relato sobre la Revolución Mexicana, que relataba el movimiento, las emociones y sentimientos. Como ejemplo, autores como El Águila y la Serpiente de Martín Luis Guzmán y Los de Abajo de Mariano Azuela. En el gobierno de Plutarco Elías Calles se extendió el periodo de escolarización cuando creó la educación secundaria. Un importante impulsor fue Narciso Bassols. El presidente Lázaro Cárdenas introdujo la educación socialista con la idea de promover el nacionalismo y combatir el fanatismo religioso. Durante su periodo, la construcción de las escuelas primarias públicas se incrementó. De 18,000 que había en 1935, aumentaron a 23,000 en 1940. En 1958 se creó la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito. Esta época fue el boom de la educación en México. Surgieron muchas instituciones educativas, como en 1929 se logró la autonomía de la Universidad Nacional, hoy la UNAM. En 1925, José Guadalupe Zuno instaura nuevamente la Universidad de Guadalajara y en 1939 el Instituto Nacional de Antropología, el INA. Finalmente, en 1940, el Colegio de México. El sistema educativo en México le hace falta mucho para ser competitivo a nivel mundial. Hoy más que nunca se hace evidente la necesidad de mexicanos científicos preparados y apoyados de manera constante, independientemente del gobierno que impere. ¿Qué crees tú que le hace falta al sistema educativo de nuestro país? Si el tema te ha gustado, Leyes, sigue dirían buscando algunos, historias, pero ok. porque la curiosidad... A ver, aquí vamos a ver dos situaciones y la primera es que en el momento en el que yo guardé silencio es para que notaras que la mayoría de estas acciones que le han dado realce a la educación de nuestro país están encaminadas ya bajo el marco de una legislación educativa, ya forman parte de la historia de la educación mexicana. Ahora, te decía que qué le hace falta a nuestro país para que se desarrolle en materia de educación, leyes que le favorezcan. Quiero que observes este video y con esto vamos a arrancarla ya de manera formal. Esta fue la introducción a la clase del día de hoy. Atentos. Ay, ojito al video, ¿eh?
México, un país de 120 millones de personas, 31% son estudiantes. O sea, así que estamos hablando, dame unos segunditos, que el 70% del país ya no estudia. Hay que verlo de esta forma, ¿no? De cada 100 alumnos que ingresan a primaria, 8 no llegarán el primer día de clases. Así de fácil y sencillo. Y solo 64 terminarán, ¿sí? De secundaria solo ingresarán 46 y el bachillerato lo terminarán únicamente 24 en tiempo y forma. Solo 10 egresarán de una licenciatura y solo 2 o 3 concluirán un posgrado. En promedio, ojo, porque aquí vamos a datos reales. Una persona con estudios de primaria gana 4,000 pesos al mes. De secundaria 5,500, de preparatoria 6,000, de licenciatura 14,000, con un posgrado 52. Ahora podemos entender por qué la riqueza del país se concentra solo en un 6% de la población total. Ojo ese dato, ¿eh? Ok, y de esta película ya tiene bastante tiempo que salió, pero a ver, vamos a revisar. Sale un panorama general sobre el timeline, ¿no? Los antecedentes históricos. Ay, no, ¿qué hice? Dame tantito, unos segundos. Sale de la educación en México. Ok, de los primeros antecedentes que tenemos son los siguientes. 1834 es de los primeros, la época independiente y las reformas educativas de 1833 y 1843, donde los estudios del segundo nivel de enseñanza habían sido concebidos para introducir a los jóvenes en los hábitos, conocimientos y habilidades propios de la educación superior. Después, al año siguiente, en la época independiente, existen reformas educativas
y es que el sistema de república centralizada se establece en México, ¿ok? Y ya empezamos a encontrar algunos panoramas donde la educación pues ya adquiere eh, un grado de organización. Para el año de 1840, Puebla ya tenía una dirección de estudios encargada de hacer un reglamento, recomendar mejores métodos pedagógicos, escribir y publicar textos elementales en español, premiar niños y maestros aplicados, visitar escuelas y asegurarse que ningún maestro o maestra fuera alguna clase o tipo de inepto o inmoral, ¿no? Porque pues es la educación pública de la que estábamos hablando. Ojo, que no le vendría mal, ¿no? A estas épocas, pero bueno, 1842, la época independiente y las reformas educativas, seguimos de 1833 a 1843, así conocemos este periodo. La compañía, esto anótalo, es importante, la compañía lancasteriana se convierte en la Dirección General de Instrucción Primaria para toda la República durante la presidencia de Antonio López de Santana. ¿Qué quiere decir lo siguiente? Alguien se dio cuenta que los estragos que dejó la guerra de independencia, pues habían sido en materia de educación y que estos estragos lo único que habían causado era un retraso, un rezago y un retroceso y todo al mismo tiempo, a través de los cuales la nación mexicana sufriría pues las consecuencias, ¿no? De no poder eh, desarrollar un sistema educativo porque ya eran libres y ahora pues hay que construir una nación, hay que organizar una manera a través de la cual todos los mexicanos puedan acceder a eso que tanto habían peleado durante años. Pero nota, en 1842 la compañía lancasteriana llega a México y ahorita vamos a ver. En ese mismo año se había expedido un decreto que declaró la educación obligatoria, gratuita y libre en todo el país. Y esto es importante porque años después va a haber aquí algún tipo de controversia. Para el año de 1843, las bases orgánicas, que son estas legislaciones a través de las cuales los mexicanos pues, fundamentamos nuestro país, facultaron a las asambleas departamentales para crear fondos y fomentar la enseñanza pública en todos sus ramos, sujetándola a los fundamentos que daría el Congreso. Ok, después de ahí no hubo nada, nos pusimos a trabajar, aplicamos la de mi primera chamba y nos fuimos al año de 1861, en donde se proclaman las leyes de instrucción pública en el año de 1861, 1865 y 1867. Anótalo ahí, eso es importante. Ok. El gobierno liberal encabezado por Benito Juárez decretó por ley que la primaria incluiría moral, lectura, lectura de las leyes fundamentales, escritura, elementos de gramática castellana, aritmética, sistema legal de pesas y medidas, canto, sexo femenino aprendía además obligatoriamente costura y bordado por el tipo de rol que se tenía en aquel entonces. Después, por el año de 1861, también surgen las cátedras nocturnas y dominicales para adultos, que aparte de las materias incluidas en 1861 que ya vimos, se agregan asignaturas prácticas como dibujo y geometría. Para el año de 1865, las leyes de instrucción pública de 1861, 1865 y 1867, que estamos hablando de ese mismo periodo, surge la llamada legislación educativa. La primera era gratuita para los que no pudieran pagar un peso mensualmente. La enseñanza se declaró obligatoria y hubo castigo a padres que no enviaran a sus hijos a la escuela. Se estructuraron los años correspondientes a cada nivel. Anótale, 1865 es un año importante para la educación de nuestro país. ¿Ok? Para ese mismo año, se reconoce la diversidad entre la escuela rural y urbana. ¿Ok? Dándoles un grado de importancia. En ese mismo año, el gobierno republicano promulgó a fines de 1867
la Ley Orgánica de Instrucción Pública para el Distrito Federal y sus territorios. ¿Ok? Y territorios, perdón, no sus territorios. En ese mismo año se agregaron rudimentos de física, de artes, química, mecánica, prácticas, dibujo lineal, urbanidad, nociones de derecho constitucional, rudimentos de historia y geografía, especialmente de historia de México y de geografía de México. Las niñas aprenderían higiene en sus relaciones con la moral, labores manuales, auxiliadas con el conocimiento práctico de las máquinas, porque pues país en desarrollo. A ver, aquí vamos a ver un dato importante y es el siguiente. Observa en qué año estamos de la historia de nuestro país, 1867, y observa qué es lo que nos pedían las leyes en ese momento, ¿sí? La década de los 60, de 1860 hablando, se otorgaba un tipo de educación de acuerdo a clase social, a las funciones de la estructural, pues sí, a la estructural funcionalismo, a qué es lo que cada persona podía llegar a hacer o lograr. Y de esta manera, pues tener ahí como las herramientas para poder atender a estas necesidades. De 1867 nos vamos a ir a 1888. Hablamos de la ley de instrucción, ojo a la palabra, instrucción obligatoria. Las escuelas oficiales no pueden emplearse ministros de culto alguno, ni persona que haya hecho voto religioso. De aquí se van a acordar de un señor chaparrito que sale en algunos billetes, en donde habla de algunas cosas. Sancionó la responsabilidad de hacer cumplir la obligatoriedad escolar a dueños de fábricas, talleres, haciendas y ranchos, además a los padres de familia. Esta ya es una ley, ahorita lo vamos a ver en nuestra Constitución. ¿Sale? No es como que ahí está la educación y quien quiera vaya, no, ya es obligatorio. Dueños de fábricas que se aprovechaban de aquellas situaciones, haciendas, ranchos, ¿ok? Todo mundo debería todo el mundo debería demandar a sus empleados, a sus hijos, a sus trabajadores, agremiados y allegados, a que tuvieran acceso a la educación. En ese mismo año, los contenidos obligatorios de la escuela primaria, este nivel que ya estaba consolidado, fueron lectura, escritura, instrucción moral, cívica, lengua nacional, que sustituía la gramática, cálculo aritmético y geometría, el sistema legal de pesas y medidas, la geografía y la historia nacional, las ciencias físicas y naturales en forma de lecciones de cosas. ¿Ok? Se incluyó la gimnasia para los niños, los ejercicios militares y para las niñas las labores manuales. Pero ya había para ambos alguna época justa, por decirlo de alguna manera, sin entrar en debate al momento. La primaria se dividió en primaria elemental y superior, de manera que las escuelas más precarias podían basarse solo en un currículum muy básico, lo que se llamó primaria elemental. Y de ahí nos saltamos al año de 1910. Y encontramos la Ley de Educación Primaria para el Distrito Federal y Territorios Federales de 1908. La enseñanza primaria elemental se elevó a 5 años. Para el siglo de 1900, estamos hablando que la primaria duraba 5 años. Luego, Ley de la Educación Primaria para el Distrito Federal, Territorios Federales de 1908, dice, las escuelas oficiales primarias serán esencialmente educativas, contenido académico. La palabra instrucción es deficiente para hablar de la escuela. Fíjense cuántos años pasaron, ¿eh? Por acá hablamos de instrucción, de las leyes de instrucción en el año de 1861.
Vamos a hacerlo fácil, no nos vamos a complicar la vida ni la existencia. Estamos hablando del año de 1908. ¿Sale? 1908. Anótale. 1908. Vamos a hacer una regla, una resta fácil. 1908 menos 1861. Tuvieron que pasar 47 años. Es escandaloso. Pero así fue, así se ha construido la historia de nuestro país. Algo pasó, alguna situación ocurrió para que 47 años después, entre 1861, fíjate, son 47 años de proceso o de retroceso, depende cómo lo queramos ver, para decir que la palabra instrucción es deficiente para hablar de la escuela. Se avanzó mucho, poco o tanto para darnos cuenta que necesitábamos otro adjetivo, otro concepto con el cual definir al proceso educativo. La educación implica el sentimiento y la emoción y la cultura moral. ¿Sí? Sus características es que serán nacionales, integrales, laica y gratuita. Y al momento eso es lo que nosotros conocemos como las primeras leyes que han fundamentado la legislación educativa de nuestro país. ¿Ok? Ahora, continuando con lo anterior, dame unos segundos. Creo que te esté gustando la clase, ¿eh? Se está poniendo interesante. ¿Sale? Vamos a observar de manera literal la legislación educativa de nuestro país, legislación de educación en México. Nos vamos a ir a la diapositiva 62, diapositiva 62, ya me pasé. Ok, con el tema general, legislación de la educación en México. 2.1, entramos, vamos a revisar marco constitucional de la educación, artículo 3 constitucional, ley federal de educación, ley nacional de educación, régimen jurídico de las instituciones educativas, tipos de instituciones públicas y privadas. El marco normativo de la educación en México parte de la base establecida en el artículo 3 de nuestra Carta Magna. Qué interesante que los primeros 3 artículos alguien haya dicho, a ver, necesitamos educación y tiene que ser ya. Vamos a incluirla como de manera general. No, no fue como que se sentaron 20 personas y dijeron, a ver, el 1 cuál va a ser, el 2 cuál va a ser, el 3 va a ser. Sino que la historia de nuestro país nos había arrojado diferentes procesos en los cuales se dieron cuenta que la educación era una herramienta para poder construir una sociedad naciente, sale de una nación naciente. Ahora, el artículo 3 originalmente establecía los principios de laicidad en los establecimientos públicos como particulares y gratuidad de la educación. Si bien en el texto original no se hablaba aún de obligatoriedad, ¿ok? Ese aspecto no estaba impuesto hasta que llegó un señor que están en los billetes de A20, que nosotros conocemos como Benito Pablo Juárez García, nacido en San Pablo Guelatao, a darle este carácter, ¿sale? De obligatoria, laica y gratuita ya establecido, que es con el que actualmente trabajamos. Para el año de 1934 se introdujo la obligatoriedad de la educación primaria y el carácter socialista de la educación, mismo que sería suprimido en la reforma de 1946, la cual acentuó el humanismo y la vocación universal de la educación. Importante señalar que en la reforma de 1934, en la que se modificó el artículo 73 de la Constitución, referente a las facultades del Congreso de la Unión, se contempló por primera vez la necesidad de unificar y coordinar la educación
en toda la República. Ojo, para 1934. Haz cuentas. ¿Sale? Por primera vez la necesidad de unificar y coordinar la educación en toda la República. Como que cada quien aprendía lo que podía, lo que quería. Es por eso que cuando llegan los extranjeros a nuestro país, dicen, no, es que México en sus estados es muy variados, porque hasta entonces en los estados era como trincheras, era como estar atrincherados, tú aprendes lo que se hace aquí, y de esa manera pues vamos desarrollando. ¿Sale? Entonces los de Puebla aprendían unas cosas, los de Veracruz aprendían otras cosas, y de esta manera pues cada uno iba adquiriendo la naturaleza del estado en el cual iba creciendo. Cuando en 1934 se obtiene la idea de unificar y coordinar la educación mediante normas en las que se distribuyera la función educativa en los tres órdenes de gobierno, se fijaran aportaciones económicas correspondientes y sanciones que en su caso derivaran del incumplimiento de las normas en las materias. Hasta aquí, a ver, también vamos a entender otra cosa, está el otro lado de la ley. Ya estamos hablando de 1934, vamos a hacer otra resta. 2024 menos 1934. Hablamos que tenemos 90 años. Ay, por acá anda el 90, espera un tantito, ahí ya se ve. 90 años de qué? 90 años en donde quisimos unificar la educación de este país. Es un proceso de 90 años. Es la vida de una persona de 90 años, obviamente. La vida de la educación. Y entendimos de mala manera que queremos enseñar lo mismo a todos cuando las condiciones del ambiente, económicas, culturales, no son las mismas en nuestro territorio por la conformación de culturas prehispánicas, agentes colonizadores. Vasconcelos hablaba, ya veíamos un poco en el video, pero Vasconcelos hablaba de la raza cósmica y que las culturas prehispánicas dejaron de existir y que nosotros somos la cultura mestiza que tiene lo mejor de ambas y que hay que empezar por aceptarnos tal cual somos, producto de un proceso de transculturalización, como haya sido, o como dicen por ahí, no lo voy a decir, pero ya te lo imaginaste, empieza con H y termina con Aiga. ¿Ok? Entonces, imagínate 90 años en donde no se han podido coordinar todas las leyes y todas las normas para diseñar contenidos educativos de acuerdo a las funciones de cada uno de los estados, para darle un salario justo a los docentes y a los maestros. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos hacer para que no lleguemos a los 100 años? Ahí te lo dejo. Hasta 1980 se vuelve a reformar el artículo tercero constitucional para garantizar la autonomía de las universidades que pudieran trabajar cada una de acuerdo a sus objetivos. 12 años después, en 1992 se eliminó la prohibición que existía para que las corporaciones religiosas y los ministros de los cultos impartieran educación. En 1993 se establece en el primer párrafo que todo individuo tiene derecho a recibir educación y se incluye la secundaria dentro de la educación obligatoria, que bueno, pues yo nací en ese año. Entonces ya de entrada tenía que estudiar hasta la secundaria. En ese mismo año el Congreso de la Unión expide la Ley General de Educación vigente. Tras una reforma en el 2002 se incorpora en el artículo tercero constitucional a la educación preescolar como obligatoria. Asimismo, se incluyó el mandato para el Estado de promover y atender todos los tipos y modalidades educativas, incluyendo a la educación superior, apoyar y promover la investigación científica y tecnológica, así como alentar el fortalecimiento de la difusión de nuestra cultura. 2002, y comenzamos a retomar ideas del porfiriato.
porque pareciera, queridos educandos, que aquellos que ocupan el puesto no se han dado cuenta que la educación es un periodo cíclico, que la educación es un periodo de reforma constante, que la educación es un periodo de adaptación, de una función adaptativa, orgánica, biológica, natural, por esencia de cada ser humano. ¿Ok? Ahí la dejo votando. Espero que ustedes sean los próximos legisladores. En el 2011 se establece que la educación que imparte el Estado debe fomentar el respeto a los derechos humanos. Finalmente, en febrero del 2012 se agrega la educación media superior también como obligatoria en el 2012. Y qué bueno, porque yo estaba estudiando la preparatoria, la educación media superior. De este breve acercamiento a la evolución del precepto constitucional que sirve de base al sistema normativo de la educación en México, podemos desprender que el mismo contiene una serie de ideales respecto a cómo debería ser la educación en México. Mismos ideales que han ido cambiando conforme distintos grupos han llegado al poder y se han enfrentado a distintos retos sociales. Dichos ideales se proyectan hacia el resto de los ordenamientos que rigen y orientan la función educativa. Ojito aquí, ¿sale? Existe, y esto no lo voy a negar, existe una gran cantidad de normas que así como estamos viendo ahorita, no es como que, ay, y luego hasta 1992 pasó algo. Ay, y luego hasta y de eso pasaron 60, no, no, no. A lo largo de los años han pasado o ha habido procesos en los cuales la educación ha ido creciendo, pasó algo, se reformó algo, se derogó algo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces existe una gran cantidad de normas que de manera directa o indirecta inciden en el tema educativo. Sin embargo, como sucede también en el campo de la ciencia y la tecnología y en muchos otros asuntos torales para el país, en materia de educación, el principal problema no es ausencia de normas, sino que los mayores obstáculos se encuentran en su falta de aplicación y en la insuficiencia de las políticas públicas en relación con la realidad nacional. Cabe señalar que la Ley General de Educación contempla la existencia de un sistema educativo nacional, es decir, una estructura que nos permita continuar con el desarrollo o proceso de transmisión de la cultura y de conocimientos universales, conformado, atentos, por educandos y educadores, las autoridades educativas, el Consejo Nacional Técnico de la Educación y las correspondientes entidades federativas, planes, programas, métodos y materiales educativos, instituciones educativas del Estado y de sus organismos descentralizados, las instituciones de los particulares con reconocimiento de validez oficial y las instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía. En síntesis, podemos decir que el marco normativo vigente contiene bases para la construcción de políticas de gran trascendencia en la mejora de la educación en México y la adecuación del mismo debe acompañarse de acciones concretas y con visión de largo plazo, a fin de que las normas no queden como meras declaraciones que podría ser que haya pasado durante muchos años. El marco constitucional de la educación está compuesto de la siguiente manera y lo vamos a ver aquí. Hay muchos artículos que en leyes secundarias tienen párrafos o incisos referentes a la educación. Entre los más importantes tenemos el artículo 1, artículo 3, que este es como el poderoso, el que sostiene todo lo referente a la educación. Artículo 31, del que ya hablamos un poco. Artículo 73 y el artículo 123. El artículo 1 es de carácter nacional. El artículo 3 tiene que ver con la educación. El artículo 31 en algún párrafo menciona, bueno, está dirigido hacia los padres, responsabilidades, derechos y obligaciones. El artículo 73 se refiere a las leyes generales y cómo van a funcionar, porque esto es importante, también ya lo platicamos.
y el artículo 123 que está ligado a los trabajadores. Artículo 1. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. ¿Ok? El artículo 3 tiene que ver con la educación. Se establece que la educación que imparta el Estado, que ya vimos, será laica, gratuita y obligatoria. Significa que todos los mexicanos tienen derecho a recibir una educación sin importar su religión o condición económica. ¿Ok? El artículo 3 es larguísimo, ahorita lo vamos a ver. Artículo 31. Se hace responsables a los padres de que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años concurran, vayan, asistan, convivan a las escuelas para recibir la educación obligatoria, que al momento es hasta el nivel medio superior, y en su caso reciban la educación militar en los términos que establezca la ley, es decir, el servicio militar en el caso de los hombres, opcional para las mujeres, así como participar en su proceso educativo al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo. Artículo 73. Para establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales de investigación científica, de bellas artes, de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura, de minería, de artes, de oficios, museos, bibliotecas, observatorios, demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instrucciones para legislar sobre monumentos arqueológicos, artísticos, históricos, cuya conservación sea de interés nacional, así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, los estados y los municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servidor público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República. Los títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la República. O sea, en el artículo, a ver, este es un apartado que solamente colocamos aquí por cuestiones de revisión rápida, pero que es importante, ¿no? Que la educación debe ser organizada y administrada de tal manera que la Secretaría de Educación Pública así lo exija. Los centros deben de estar certificados, deben de contar con docentes certificados. La remuneración o la retribución económica es una de las bases que solicita el gobierno o las leyes o los ciudadanos mexicanos para poder continuar con este proceso. Y aquellas personas que egresen de estas instituciones legitimadas, certificadas, sus estudios tendrán validez en todo el país, no importa si son públicas o privadas. ¿Sale? Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverán toda la creación de empleos y la organización social para el trabajo conforme a la ley. Y estamos hablando de la Ley Federal del Trabajo. ¿Sale? Que es, pues, una ley que sí aplica para servidores públicos y que sí aplica, en nuestro caso, para los docentes, porque, híjole, la educación pública y privada están un poquito abandonadas. Ok, muchachos, aquí le vamos a parar. Te voy a compartir pantalla solo para que veas. Vamos a revisar un poquito en la clase en vivo el artículo 3 constitucional, la Ley Federal de Educación y el régimen jurídico de las instituciones educativas. Quizá nos tardemos toda la clase en el artículo 3, porque quiero que lo revisemos a fondo. ¿Sale? Esto es algo que debes de conocer. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre ha sido un gusto y un placer compartir contigo una clase más. Nos vemos ahorita en la clase en vivo.